doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como cada semana, Alexander Díaz. Muy buenos días. Muy buenas, aunque esta semana lo de acompañar es más a distancia que de lo habitual, porque aunque normalmente grabamos en persona, pues bueno, ya sabemos, seguridad ciudadana, cosas víricas, así que esta vez estamos grabando cada uno desde nuestra casa, así que bueno, cualquier extrañeza o problemas de calidad en el audio, pues se debe más que nada pues a las limitaciones técnicas. Sí, igual que esos silencios incómodos que seguro que se van a suceder, o las veces que nos pisemos el uno al otro, bueno, pues... Sí, porque claro, no tenemos contacto visual. Sí, no, a ver, bastante es para nosotros ya hacer una grabación de audio así a través del ordenador como para ponernos con videoconferencias y tal, ya, vamos. Sí, ya veremos, igual la semana que viene si la situación sigue estando igual, que pues toda la pinta tiene, así que ya veremos. De todas maneras, en lo que vienen siendo TVOs tenemos unas cuantas novedades esta semana y poquitos irresistibles, pero bueno, dadas las circunstancias hemos hecho lo posible e intentaremos pasar de manera más o menos breve por todos ellos. Sí, vamos a comenzar con un título llamado Outload número 1. Curiosamente son las novedades que van por orden alfabético y empezamos por una O. Outload número 1, escrito por Yves L. Ewing, con dibujo de Kim Jacinto y con colores de Espen Grundetjern. Es un TVO para Marvel y es un TVO que, pues a priori al menos, lanza toda esta nueva línea argumental que tiene que ver con los superhéroes adolescentes, o al menos no mayores de edad. Sí, estamos ante un one shot, o sea, es un 1 de 1, vaya, que luego continuará su historia en pues la nueva colección de New Warriors, el retorno de Power Pack y no sé si alguna otra, bueno, sí, historias en las colecciones que ya existen como Miss Marvel y Spider-Man, además de un nuevo volumen de Champions. El asunto está en que en este TVO, al igual que pasaría en su momento con la primera Civil War, lo que tenemos es, oye, y toda esta iniciativa legal de que los menores no anden por ahí haciendo el superhéroe, ¿de dónde viene? ¿Qué suceso se utiliza para justificarla? Pues de eso va el TVO. Sí, y la verdad es que en ese sentido yo al menos no he podido quitarme de encima durante su lectura una cierta sensación de déjà vu, un cierto aire de decir, bueno, pero esto, quiero decir, ¿por qué estamos otra vez aquí? O sea, por esto ya pasamos. Sí, se le podría llamar Civil War 2 si no hubiese ya una Civil War 2. Es un poquito extraña, la verdad, la sensación, porque aunque es verdad que como decirlo, la idea central es esta de que, hombre, pues son superhéroes menores de edad que están por ahí sin supervisión y vamos a ponerles supervisión, que es una idea que a priori y en principio tampoco debería generar demasiada sorpresa, sigue estando en este mundo Marvel en el que el criterio sobre qué es lo que hay que hacer con los superhéroes, así en general, no ya con los jóvenes, sino incluso con los adultos, es muy cambiante dependiendo de pues cómo nos sople el aire. Quiero decir, todavía sigue habiendo superhéroes que tienen identidades secretas. Es como, pero si no sabes a quién echarle la culpa cuando Daredevil mete la pata o cuando Spider-Man mete la pata. ¿Y quién es menor? ¿Que lo juzgas por su altura? Sí, eso también. Es como la gente que va enmascarada y tal, ¿cómo sabe si es menor de edad? No es menor de edad. Entonces, el concepto en sí, a priori, es como totalmente lógico y está bien, y vamos a ver qué historia se puede sacar de esto, que suele ser al final el objetivo. Es como, bueno, pues esta es la excusita, a ver qué es lo que podemos hacer con esto, pero ya de base es una idea que en el universo Marvel está ya tan mascada, tan de ida y tan de vuelta, que suena también un poquito ridí que estar otra vez con esto. Sí, el problema es un poco a ver, yo esperaba que de alguna manera fuese más una continuación natural o una extensión de algo que llegaste a tocar hasta en el cine, en Capitán América Civil War. O sea, es una trama que te gusta
y esperaba que fuese más una continuación natural de aquello de decir, bueno, esto salió de aquella manera, ahora vamos a hacerlo de otra manera porque nadie piensa en los niños, patatín y patatán, más que un nuevo incidente aislado, nueva iniciativa distinta, no relacionada a priori. Es una sensación rara, es como, pero es ese efecto lucha libre de han pasado ya unos años, podemos volver a reutilizar esta trama. Es como, igual tenemos más memoria, o no sé. Sí, a ver, lo demás, en cuanto al TVO en sí mismo, pues básicamente tiene como dos partes bastante diferenciadas. Una primera parte que es más una sucesión de argumentos a favor y en contra de que esta ley se apruebe y por qué podría ser bueno, por qué podría ser malo. Básicamente talking heads, gente hablando al respecto, y después pues la narración del suceso que da lugar a toda esta situación o que al menos la acelera. No me parece que el TVO tenga nada, una vez más, que sea súper achacable. Es como, pues esto no está muy bien, esto está mal montado, pero sí que es verdad que es un poquito montonero, es un poquito, pues bueno, tenemos esto que contar, hay que hacerlo, tenemos, además creo que el TVO son de 30 y tantas páginas, 30 páginas o una cosa así, o sea, hay mucho espacio, y realmente para cuando llegas a la narración del incidente, por decirlo de alguna manera, a mí me ha parecido como que se estaba alargando demasiado. Es como todos sabemos cómo va a acabar, de alguna manera catastrófica, y tienes una pelea que se alarga y se alarga y se alarga. Es como, pues, a ver, entiendo que es una cuestión de subir las apuestas, de hacer ver que esto es importante, que es una situación un tanto desesperada, pero a mí me ha cargado un poquito, la verdad, sobre todo porque ya tenemos al principio del TVO un poquito las consecuencias legales o gubernamentales que se han derivado de esto. O sea, igual no hace falta tampoco explicarlo mucho. Si uno recuerda lo que era Civil War, el principio, el incidente, quiero decir, son 3 o 4 páginas, o sea, no importa, por decirlo de alguna manera, no es lo importante. Sí, a ver, el incidente era realmente corto. Es una sensación extraña, porque es este sándwich narrativo de tener algunas de las consecuencias al final del TVO y otras al principio, arrancándole en un flash forward con una comisión de investigación, básicamente, y luego ya, una vez que has pasado unas cuantas páginas de ha sucedido algo y se están tomando medidas, vamos a contarte qué es lo que ha sucedido, es el núcleo del TVO y la parte más extensa. Y la sensación en general es extraña. Me parece... A ver, me hubiera parecido más normal. A ver, con el ímpetu que le quieren dar a esto, entiendo que tenga que ser un one shot especial, tal y cual, 32 páginas, etcétera. Pero teniendo en cuenta que los únicos personajes que salen realmente aquí son los campeones, me hubiera parecido que fuera más orgánico que fuera un número 1 del nuevo volumen de Champions o un número 0, si te quieres poner un poquito caprichoso, que un one shot así loco. Y luego, por otro lado, al margen de este sándwich narrativo que se montan, a nivel visual me ha parecido un TVO desconcertante, o bastante desconcertante al menos, porque tiene un montón de cosas que me gustan, pero al mismo tiempo el abuso de esas cosas o cierta manera de enfocar las cosas me ha molestado un poco. Me explico. El arte de King Jacinto es súper dinámico, es un autor muy muy llamativo. Creo que no sé tiene exactamente a dónde vas, pero... no tiene miedo a la hora de distorsionar en las escenas de acción a tope, incluso momentos dramáticos simplemente de hablar. Esa sección que decías de gente hablando le da dinamismo a base de exagerar mucho, levantar muchísimo las pasiones y hacer que esto importe desde la página 1, con lo cual pues hasta ahí bien, pero luego a la hora de plantear las viñetas me deja una sensación súper rara de sofoco porque apenas deja aire para respirar. En muchísimas viñetas acerca tanto el plano, el personaje, sobre todo cuando se trata de bustos, pero pasa también con figuras completas, llena tanta viñeta, no deja ningún fondo, no ya un fondo neutro vacío, no deja ningún fondo y da una sensación de ahogo a nivel de ritmo narrativo. Es una cosa que me ha desconcertado mucho porque es súper dinámico, pero luego se ahoga. Sí, a ver, eso tiene que ver también con el hecho de que incluso a pesar de que la
estructura de viñeta que elige suele ser bastante regular, quiero decir, aquí rara vez tenemos viñetas con formas un poquito estrafalarias, son todos rectangulares o cuadradas o lo que sea. Sí, le gusta solapar mucho, sí. Exactamente, se machacan unas a otras, se solapan unas a otras, a veces con un cierto sentido de decir, vale, esto me está indicando que la siguiente viñeta que tengo que leer es esta que está solapando la anterior, ¿vale? Pero otras veces simplemente pues porque no sé, le da otro aire o lo que sea, no está muy claro. Y lo que decías del dinamismo, me parece que es un recurso en algunos sentidos, el recurso por ejemplo visual de mostrar el movimiento vigoroso, energético de los personajes, que es una cosa que estamos muy acostumbrados a ver en superhéroes que vuelan y este tipo de cosas, o cuando golpean, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos también incluso cuando hablan, y tenemos dedos que señalan súper dinámicos, tenemos brazos que golpean la mesa súper dinámicos, y está bien, pero estás utilizando el mismo recurso que después lo vas a utilizar para los puñetazos, los rayos y el volar, y queda un poquito raro. Es como, no sé en cuál de los dos lados te estás quedando igual, o en uno corto o en otro te estás pasando, porque estás usando exactamente el mismo recurso. A ver, a mí en general me ha gustado, sobre todo porque en algunas escenas de acción distorsiona todavía más, pero por un lado me desconcierta porque el TVO abre ya al 10, con lo cual tampoco hay una sensación de crescendo interesante, porque claro, te pega un mampor nada más empezar con un diálogo muy muy exagerado a nivel de acting, y luego baja para volver a subir en la escena de acción. Es un poquito raro. Y luego lo que te decía, entre lo que hablábamos del solapamiento de viñetas y a veces que los personajes no parecen tener aire para respirar. Dentro de la viñeta no pasa en todas, evidentemente, pero en muchas llenan muchísima viñeta, más un trozo que se come una viñeta al lado porque solapa o lo que sea, acaba agobiando bastante. Y es una pena, porque es un TVO que visualmente me encanta, tiene algunas splash dobles y algunos momentos de acción loca que son una maravilla, pero me desconcierta muchísimo la necesidad de fragmentar tanto. Hay páginas que las fragmenta muchísimo en varias viñetas, las llena de personaje, muchas veces tiene que cortar bustos en diagonal, apenas sale la cabeza y un trozo de cuello porque no le cabe todo en la viñeta, por decirlo de alguna manera. Opta por acercar tanto el plano que te le entra poco personaje y a veces parecen encerrados, que en algunas de las viñetas, por lo que sucede en la acción, tiene sentido, en otras ya no tanto. Sí que es verdad que se nota muy agobiado todo el TVO. Es como, vale, sabemos que es una situación con mucha acción y con muchas apuestas altas, etcétera, etcétera, pero ves eso, quiero decir, donde no le tiembla el pulso cuando tiene que hacer splash pages o dobles splash pages, luego resulta que el resto de personajes, porque hay mucho personaje aquí también, eso también hay que tenerlo en cuenta, pues les falta un poco de espacio. Quiero decir, igual tampoco diré que es culpa exactamente de Kim Jacinto, del dibujante. Me parece que el guión, si uno mira las páginas, casi no hay viñetas que no tengan diálogo. Es como tienes que meter viñetas porque tienes que meter diálogo. Y claro, es que algo hay que hacer, hay que meterlo en algún lado. Entonces, claro, pues está todo como apelotonado. Sí, bueno, a ver, depende cómo cambies el encuadre o lo que sea, siempre podrías hacerlas más grandes y saltar el bocadillo de una a otra o lo que sea. A ver, soluciones hay mil. En ningún momento hablo que sea una cuestión de dibujantes, en general el equipo completo, evidentemente, los que han hecho que esa situación acabe así. Sí, no, pero sorprende, claro, a ver, sorprende, no es que sorprenda, es que hay mucho personaje en esta historia y todos tienen su momento, todo el mundo tiene su frase, todo el mundo tiene algo que decir, y eso hace pues que tengas que, a veces no mostrarlos, a veces tienes directamente que recurrir a ser una voz en el oído de un personaje que tienes en viñeta reaccionando a lo que está oyendo, que es ya como está como muy sobrecargado, no sé,
igual necesitaba aligerar un poquito, o de personajes, o de acción, o no alargar tanto quizá la acción y hacerla un poquito más rápida, una cosa de un momento. Pero no sé, sí que es verdad que cansa un poco, o sea, llegas un poquito agotado al final del TV. Sí, o concentrarse solo en la parte desastrosa de la escena de acción en vez de contarla como una escena de acción larga, completa, normal, en la cual pues las cosas van a salir más o menos como siempre, salvo que al final no. No sé. A ver, yo el concepto lo tenía comprado ya antes de leer el TV, o sea, a mí me interesa este tipo de historia y quiero ver cómo reinicia el volumen en Campeones y me miraré el resto de colecciones con personajes jóvenes y tal, porque me llama la atención la idea. Con lo cual yo ya estaba a bordo sin un one shot de por medio. Que el one shot ha resultado muy llamativo pero fallido en unas cuantas cosas, pues bueno. Que el arranque no es lo más original del mundo, eso lo daba por hecho. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, es el TVO que no me hacía falta. Lo he disfrutado, ya he dicho, el estilo hiperdinamico me ha gustado mucho porque es muy exagerado. Pero no sé, yo ya estaba a bordo. Sí, yo no soy muy de tebeos de estos de grupos de superhéroes adolescentes, con lo cual, pues, vale. No, pues a los superhéroes adolescentes les pasan ahora otras movidas. Bueno, pues estos siempre tienen movidas. O sea, tampoco ninguna sorpresa aquí. Ya veremos. En realidad, yo suelo ser bastante poco amigo de estos tebeos que son te vamos a dar el contexto, te vamos a montar la excusa. Es como, vale, si la excusa es la excusa, no necesito leerme 30 páginas para la excusa. Quiero que me cuentes lo que es verdaderamente importante que se deriva de esto. Las historias que tú dijiste, hostia, se podrían contar cosas muy guapas en esta situación. Digo, vale, cuéntame las historias muy guapas. No me estés dando la brasa con, y esta es la excusa para... Pero bueno, a ver, eso es como todo. Luego, si no hubiese una excusa de por medio y fuesen 2 páginas mal puestas, diríamos, es que han montado un chiringuito muy fuerte por 2 putas páginas. Esto sale de la nada. Bueno, pues... Vale. Yo qué sé. Vale, pues para gusto los colores, oye. Vale, pues Outlaw número 1 de Yves Lewin, Kim Jacinto y Sven Grundetjern para Marvel. Y seguimos todavía con Marvel porque tenemos en la S... un nuevo número 1 de Spider-Woman, en este caso escrito por Carla Pacheco, con dibujo de Pere Pérez y con colores de Frank Dármata. Tenemos un nuevo volumen de Spider-Woman, nuevo uniforme, nuevas circunstancias, por decirlo de alguna manera. Y, joder, voy de TVO desconcertante en TVO desconcertante. Aquí creo que lo que más me incomoda, lo que más me confunde es el color. Sí. Y es una sensación muy, muy rara, porque normalmente nunca he tenido problemas con Frank Dármata. O sea, es una aproximación extraña, porque el TVO está hiper brillante, hiper satinado y en ocasiones le da un aspecto demasiado plástico, tal vez, a la acción. Es una sensación muy, muy rara. No sé, a mí a ratos se me ha hecho con un aire muy retro el aspecto general de las páginas y sobre todo por eso, los uniformes y este tipo de cosas que, como tú dices, son como muy brillantes, ¿no? Como con colores con mucho peso, muy también, es como, pues no sé, pero da un feeling un poquito extraño porque uno empieza el TVO, se encuentra una página de fondo negro y dices tú, hostia, qué sensación más extraña, más... no sé, no me ha dejado nada contento. Ya al margen de la historia, que bueno, pues pueda ser más o menos bobalicona o pueda estar más o menos bien, una vez más es un TVO que está muy muy lleno, muy saturado de todo. O sea, quiero decir, no tienes una pelea o una pelea y después una pelea de verdad o una pelea, no, es que estás continuamente, es una gran escena de acción con distintas fases y etapas una detrás de otra, mientras nuestra protagonista, por circunstancias, está teniendo un comportamiento un poquito extraño que hace que ya de base te sea difícil entrar al asunto y decir, oye, ¿aquí qué está pasando? Algo que en todo caso solamente se te va a dar alguna explicación ligera igual hacia el final.
y donde el otro TVO hacía una especie de y esta es la circunstancia actual y esto es lo que ha pasado antes, este hace algo parecido. Es como, esto es lo que Spider-Woman ahora, pues estas movidas y esta misión o esta pelea, este tal, y hace unos días esta otra movida. Es como... Sí, porque luego el TVO cuenta con, o sea, tiene una historia principal que es el TVO, que es el equipo titular. Luego tiene una historia de complemento con lápiz de Pablo Siqueira, tintas de Oren Jr. y color una vez más de Frank Darmata. Y es ese TVO de complemento el que todavía me añade... A ver, más desconcierto tampoco, pero tal vez sí. O sea, si nos ceñimos al equipo principal y la historia que va a ser la historia de la colección, por decirlo de alguna manera, en general estoy contento. Ya te digo, el color de Frank me ha dejado un poco raro. No sé si combina bien con Pere Pérez. Pero la idea es interesante, aunque sea difícil entrar a esta caracterización de la protagonista. No porque estemos acostumbrados a otros, sino porque la propia protagonista está en un momento raro en el que le pasa algo y no sabemos el qué. Pero el acting me encanta. El acting que tiene el número y todas las expresiones de Jessica. Tiene unas páginas finales, el TVO, que son brillantes, que me han encantado. En general me gusta. La situación igual es demasiado hiperloca, pero bueno, es la historia de complemento la que me deja más frío, la que me parece mucho más genérica, sobre todo en parte porque el arte de Siqueira me ha recordado a una de mis némesis. Bueno, a ver, aquí también entra, como cada vez que se inicia un nuevo volumen, un poquito las expectativas que pueda tener también cada lector respecto al personaje. Yo reconozco que mi interés por Spider-Woman nunca ha sido grande. Todo el interés que pueda tener por Spider-Woman deriva más bien de la etapa que dibujó Javier Rodríguez y aquella historia que ya no recuerdo quién era el guionista, pero aquella historia de la maternidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y en realidad esa es la parte que más me interesa seguir leyendo de Jessica. Es como, ¿y cómo llevas tu maternidad? ¿Y cómo lo compatibilizas con tus movidas de superhéroe o superheroína? Bueno, el TVO deja entrever aquí y allá un par de cositas, casi porque es inevitable, es decir, forma parte de quién es el personaje, pero en principio parece ir más, aquí a lo superheroico puro y duro, ¿no? Jessica Drew y tal, y unos villanos y unas movidas que le pasan, y no sé, ya veremos, ¿no? A mí la verdad es que no me ha gustado demasiado. No digo que sea culpa del TVO estrictamente, pero es que decir, el número uno que me han dado es una escena de acción. Sí, estaba mirando la etapa que ella la guionizaba Hopeless, Dennis Hopeless. Sí. Bueno, Dennis Hallum, vaya, a estas alturas, porque lo del apodo lo ha dejado un poco aparcado, por lo visto. Bueno. Oye, esto de todas formas que se lo hagan mirar, que si no te puedes hacer llamar de una manera durante 10 años y luego... Últimamente andaba firmando como Dennis Hopeless, entre comillas, Hallum. Ya. Pero bueno, en algunos directamente creo que omitía lo de Hopeless y todo, pero bueno. A ver, a mí, ya te digo, me acabo quedando contento porque el TVO termina en su historia principal, porque la otra no me interesa lo más mínimo, bastante mejor de lo que empieza, me deja mucho más sabor de boca. Aún así me sigue pareciendo hiperexcesivo porque no solo está contento con meter a Jessica en un nuevo status quo y con una actitud extraña que ni ella misma entiende de dónde viene, sino que encima el encargo que tiene, por decirlo de alguna manera, porque ahora pues está intentando ganarse la vida, de ahí entra lo cotidiano, un poquito de su vida, pues haciendo de héroe, de alquiler literalmente. La situación, el encargo para el que la contratan es demencial. Con lo cual, claro, me parece que junta demasiadas cosas y manda el tono demasiado lejos. Es decir, si se trata de que, y en parte se trata de eso, de que Jessica tenga que ganar pasta para mantener esa familia loca que tiene montada, con el hecho de que tuviera una nueva situación y que le esté pasando algo extraño, que ya veremos en próximos números en qué consiste, y encima un cambio de uniforme,
creo que un poco más de contención en según qué cosas le hubiera venido bien, porque así además haría que su actitud contrastase mucho más. Si la situación es loca, que ella se comporte de manera loca, queda un poco plano. A mí me parece que se pasa. Quiero decir, toda la situación, aparte de que al principio apenas hay tiempo para ver la situación un poco, digamos, normal, y quiero decir, si realmente lo que quieres es aligerar un poco y dar una cierta sensación festiva, de todo el mundo se lo está pasando bien menos ella, etcétera, etcétera, pues igual no hubiese estado de más tener alguna paginita más para que respirase un poco toda la escena y realmente no tanto casi señalar con el dedo de mira cómo ella está engumiada mientras los demás se lo pasan bien y tal, sino, bueno, que la situación lo muestra igual de una manera un poquito más sutil, y después, una vez que empiezan los problemas, oye, ¿de cuántas variedades distintas? Es como 3, 4 variedades distintas. Es decir, es como si estás en una película de catástrofes y los primeros 20 minutos son un gran tsunami que lo inunda todo, después cae un meteorito, después hay un incendio que lo arrasa todo, y dices tú, bueno, a ver, centraos, ¿de qué va esto? Sí, es un poquito extraño. A ver, yo he quedado contento. Tengo curiosidad por ver lo que le pasa al personaje, más de un personaje que me gusta, sobre todo por el run ya mencionado y por la situación en la que está. Me interesa y el acting me ha gustado mucho. Espero que haya más claridad de ideas y menos exceso en futuros números. Ya veremos. Estas colecciones también, si tienen una cierta vocación de continuidad, pues tienen que ir construyendo también a veces poquito a poco y no todas pueden empezar con un bang. A veces algunas se las va cogiendo cariño con el tiempo y en fin, eso puede pasar. Ya veremos qué es lo que ocurre con este Spider-Woman número 1 de Carla Pacheco, Pere Pérez y Frank Dármata para Marvel, y es hora ya de que cambiemos de editorial para irnos a Dark Horse con este Starship Down número 1 de 4, escrito por Justin Giampaoli, con dibujo de Andrea Muti y con colores de Vladimir Popov. Es la novedad de la mala suerte de la semana, por decirlo de alguna manera. El TVO va de una experta antropóloga a la cual llevan en más bien secreto a un territorio ruso a investigar algo raro, a que traiga su capacidad de experta en investigar algo raro. Digo el TVO de la mala suerte de la semana porque no solo coincide en fechas con otro TVO que temáticamente le roza, incluso geográficamente le roza, sino que encima cae en la misma semana en la que tenemos más adelante en Los Irresistibles un número 2 de ese TVO. Con lo cual, si ya a veces comparar TVOs unos con otros es injusto, esta semana es doblemente injusto para esta colección, porque además no me ha parecido que salga especialmente bien parada. No sé si te ha pasado lo mismo. Bueno, a ver, yo tengo ¿cómo decirlo? Un gusto bastante especial y creo que ya lo comentamos cuando hablamos de precisamente Plunge o Plunge. Sí, de la otra, sí. Que a veces me gusta, a veces no, es decir, en las películas en concreto me gusta que la parte de a dónde vamos, qué está pasando, qué partes distintas hay aquí en conflicto, esos pequeños adelantos de información, ese pequeño misterio secretillo, ¿no? Que dices, bueno, después va a ser una chuminada y la película va a acabar siendo la misma mierda de nos persigue un monstruo, digo, por poner un ejemplo fácil, pero a mí esa parte primera, esa parte de los personajes se están acercando a algo que no saben lo que es, todo parece muy misterioso, hay gente del ejército, hay gente de no sé dónde, hay tal, es la parte que más me gusta y es una parte que en cierto modo también dije que me daba un poco de pena que en Plunge no la tuviésemos más, ¿no? Como que entraba muy en harina ya, venga, vamos a ponernos ya un poquito en marcha, casi ni a los personajes les importaba casi qué es lo que se iban a encontrar o se podían encontrar, era como, bueno, pues mira, un trabajo más y ya está. Aquí sí. Creo que el TVO sí que trabaja muchísimo esa anticipación, esa parte de nuestra protagonista no sabe a dónde va, le van poco a poco diciendo cosas, no está muy claro, hasta que al final tiene una sorpresa después de haber conocido a unos cuantos jugadores que va a tener, ¿no? Esta situación. Y a mí me parece que
aunque es verdad que no es especialmente hábil en nada, no es un tebeo que caracteriza especialmente bien a los personajes, ni que trabaje especialmente bien la atmósfera, ni que tenga un guión brillante, ni el dibujo es tampoco ninguna cosa súper, no sé, llamativa, me parece que esa área la cubre bien. No sé si después va a acabar desarrollándola bien, porque esa suele ser siempre la parte difícil. Siempre es más fácil decir, mira, una cosa misteriosa, ninguna respuesta, qué misterioso es todo, y de hecho muchas series suelen jugar a eso. Después las explicaciones y tienes ganas de tirarte del balcón. Pero así de entrada es como tiene mi simpatía el TVO. Sí, no, a mí me ha dejado súper frío, sinceramente, y totalmente desinteresado, curiosamente. Mi problema general es con el desarrollo. La anticipación la tiene, me parece que no se la trabaja demasiado bien, aunque en este caso sí que construye todo el misterio inicial. Pero es que luego el TVO la detona. Entiendo que es una miniserie, encima son solo 4 números, con lo cual pues no tiene el tiempo que podría tener otro tipo de obra. Pero me parece que la detona además por duplicado, porque tiene una revelación en el último tercio del TVO y luego un cliffhanger adicional unas cuantas páginas después. Con lo cual me parece que la anticipación, al conducir luego lo que conduce, no tiene el mismo efecto, por decirlo de alguna manera, sobre todo no tanto por la naturaleza de las revelaciones que me han hecho que me lleve las manos a la cabeza, sino por sobre todo el cliffhanger, sino por cómo la corta. Me explico. Antes de llegar a los momentos de pues en realidad te hemos traído para esto, qué sorpresa, que está bien, corta la tensión entre un chequeo de seguridad que, pues, no voy a decir que es tirar una página a la basura, pero está peligrosamente cerca, y la presentación, y utilizo presentación de manera generosa, de un puñado de personajes de los cuales conoces el aspecto tal vez demasiado genérico que tienen y que saben saludar a la protagonista, porque la mayoría de ellos, a los cuales se presenta por nombre y apellido, son ruido de fondo y me da muchísima pena. Al cortar el ritmo de esa anticipación con esos 2 momentos y pasar de tener 2 personajes, nuestra protagonista y el personaje que la introduce al misterio, y meter una ensalada de gente que no le aporta nada, me parece que se cargan esa anticipación. Bueno, probablemente sean personajes que los vamos a necesitar más adelante. Sí, meterlos en este primer número. A ver, como decía, no es un TVO especialmente hábil en nada. A mí, personalmente, me parece que hasta cierto punto, y es parte de la razón por la que me cae también simpático, conoce sus limitaciones, sabe cuál es su sitio. Es como este TVO sabe que no va por decirlo de alguna manera, no va a estar en las listas de lo mejor del año a final de año. Es como es consciente de que pues le faltan quilates para jugar en las grandes ligas. Es como, somos una miniserie de 4, este es nuestro primer número, pues tenemos una idea más o menos resultona y está tratada, bueno, pues con respeto y también como nuestra capacidad nos da en este momento. No sé, a mí el TVO me genera una cierta sensación de ternura de decir, vale, Dios, no todos tienen que ser el mejor TVO de la década, y no todos los TVOs tienen que ser una puta mierda insoportable. Es como, pues de vez en cuando tienes también este videojuego que es bueno, de notable, que tiene sus cosas, que pues la cámara no va muy fina, las armas no están del todo trabajadas, pero que bueno, pues coño, hace lo que puede con los recursos que tiene. A mí me da tristeza más que ternura, porque si me cuentan una sinopsis del primer número de una antropóloga la llevan en helicóptero tal, a cual, y luego después de esta revelación de tal y cual, en el tercer acto aparece un personaje adicional al final que no te esperas que aparezca ahí, súper loco, y luego, boom, hay una revelación adicional que es esto, y dices tú, joder, qué locura de TVO. Y luego me encuentro con este marasmo gris, con una caracterización hiperplana, que el único personaje que es un poquito llamativo es llamativo porque no pinta nada en la situación y está claramente guionizado para que sea el antagonista repelente de turno, pues claro, mi rechazo es total.
Ya, bueno, sí. Porque ese tercer acto, colega. Pero una vez más, que ese personaje, ese supuesto antagonista o lo que sea, pues está puesto ahí con toda la intención de decir, bueno, si metemos a este personaje aquí no va a hacer falta dar muchas explicaciones. Todo el mundo le va a tener manía y todo el mundo va a pensar que es el gilipollas de turno. Quizás de eso después simplemente lo convirtamos en, no sé, el primero en morir, si es que alguien tiene que morir aquí. O lo convertimos y le damos la vuelta y resulta que no, es un tío que a pesar de todo es razonable. No sé. Lo peor es que encima no sé ni qué pinta aquí, pero bueno. Sí, yo he pensado lo mismo. Es como, bueno, a este lo habéis llamado, no tengo muy claro por qué. Porque queríais meter este ángulo también en el TVO, de manera más bien poco fina. Yo ahí te veo en serio que a veces me da sensación de transcripción de partida de rol, de decir, pues fulanito se ha hecho un personaje que es lo que es aquí. No voy a spoilearlo tampoco, dices tú, pero que el módulo, la aventura iba de otra cosa y tal, pues a ver cómo lo meto ahora. Pues que aparezca y ya está. Sí. Y es como, igual, joder. Sí. No sé, ya digo, que nadie espere grandes cosas de este Starship Down. Es un TVO, efectivamente, cuando lo denominas de un pelín gris, pues sí, es un pelín gris, es un pelín plano. Es decir, probablemente depende muchísimo del tipo de cariño que uno le tenga a este tipo de historias. Yo les tengo mucho cariño y entonces pues lo soporto mejor, pero soy consciente de que el TVO pues en fin, es cumplidor en el mejor de los casos, y en algunos casos, dependiendo a cómo introduce algunos personajes y cómo deja algunas situaciones un poco en el aire y a otros apenas los esboza, pues puede resultar un poquito estomagante. Es como, ¿pero qué me estás contando, pavo? ¿En serio me estás presentando los personajes así? ¿Pero de qué vas? A mí me ha matado. Sí, tiene que haber de todo en la viña del señor. Starship Down, número 1 de 4, de Justin Giampaoli, Andrea Muti y Vladimir Popov, para Dark Horse. Y vamos a seguir moviéndonos todavía un poquito más en las editoriales para hablar de Wicked Things, número 1, escrito por John Allison, con dibujo de Max Sarin y con colores de Whitney Cogar. Es un TVO de Boom. Sí, es básicamente el equipo de Giant Days, con lo cual pues los que conozcan la colección pues ya saben más o menos a lo que enfrentarse, porque visualmente y tonalmente tampoco difieren tanto. Estamos ante una colección más bien ligera, llamativa y desvergonzada, solo que en este caso nuestra protagonista es una detective adolescente a punto de pues dudar si debería seguir siendo detective, pero desde luego a punto de dejar de ser adolescente. Sí, sentimientos encontrados en el pobre Nota con este TVO. Me imaginaba. Me parece que hay un montón de cosas que hace bastante bien, y hay otras cosas que en general no soporto demasiado. O sea, creo que el TVO tiene un aspecto visual y un diseño de personajes muy simpático y que está bien. Es un TVO en general exagerado, un poco escandaloso, digamos, ¿no? De cómo actúan todos sus personajes y las situaciones y cómo encaran las cosas. Es todo muy catastrofista porque adolescentes o postadolescentes. Pero la historia en sí misma, quiero decir, hubiese querido pegarle una patada en el culo. O sea, el suceso en sí mismo, lo que parece que va a ser no sé si el meollo de la historia, pero el cliffhanger del final y la situación un poco extraña con la que se encuentra nuestra protagonista, etcétera, etcétera, quiero decir, no podría importarme menos. Es una sensación extraña porque, a ver, Giant Days es una colección divertida, que no me engancho lo suficiente como para leerla mucho tiempo, pero que tiene sus virtudes. Y aquí me he encontrado mucho más frío, mucho más distante desde el principio. La idea es graciosa y me llamaba la atención el pensar a dónde le iban a llevar, pues nuestra protagonista, pues eso, detective adolescente que ha estado durante años resolviendo casos y que pues nunca le han hecho mucho caso en este mundo que pues por lo visto ser detective adolescente es algo habitual. Hay gente famosos detectives adolescentes que salen en revistas y tal. Y pues básicamente el núcleo de la historia tiene lugar en una especie pues detective adolescente con la convención para dar unos premios a los mejores detectives. En fin, es delirante.
Entonces, con esa propuesta delirante y con personajes muy llamativos, con la crema de distintos países de la detección adolescente, pues yo esperaba algo más gracioso, más exagerado, más loco y sobre todo más interesante, porque al final tienes un lugar donde nuestra protagonista está rodeada de las mentes deductivas más brillantes del mundo. Y luego la trama gira hacia lo más burdo de la galaxia. Y es lo que me ha molestado más de todo el TVO. No es que estuviera enamorado de él desde el principio, pero el giro que tiene la trama en el último tercio me ha matado por completo. Es brutal. Sí, efectivamente, son prácticamente 30 páginas y como las últimas 8 o 9 son de decir, a ver, ¿sabes esas películas cuando estás viendo y dices tú, y ahora es cuando el protagonista comete esta estupidez o se da este malentendido y tal, y ya te estás tapando la cara de vergüenza ajena de decir, ¿en serio van a llevar esto por este camino? Es como, o sea, joder, pero venga, no hay otras cosas que contar con estos personajes. Pues eso es lo que le pasa a este TV. Sí, es un poquito ese efecto de verlo venir, porque encima es predecible, de verlo venir y querer taparte un poco la cara, porque te estás sonrojando. Es una sensación rara, porque no estoy tanto en contra de lo que pasa, aunque esté pobremente justificado y salga un poquito de la nada, estoy más en contra de cómo sucede. Pero bueno. No sé, creo que hasta cierto punto hace después de otro montón de cosas que funcionan del TVO, pues las hace de menos, quiero decir, porque llegas al final del TVO y es que te da igual que el diseño de personajes sea gracioso, que haya algunas situaciones de intercambio entre personajes o la relación entre las dos o la protagonista y su compañera y tal, que estén bien y que sean más o menos graciosas y tal, porque te da igual porque lo has convertido esto en una historia de estas de en fin, tampoco quiero hacer spoilers, pero muy prototípica, vista 1.000 millones de veces y que le resta potencial, por decirlo de alguna manera, salvo que encuentren una manera de reincorporar a la trama al resto de personajes que parecen dejar fuera. Es extraño, porque no es una miniserie ni nada parecido, con lo cual tal vez simplemente es un pequeño escollo y luego la dirección es otra, pero no, me ha desarmado por completo y ha acabado súper desinteresado en la colección, y es extraño, ¿eh? Pero bueno. Sí, no, la verdad es que uno empieza a leer el TVO y dices tú, pues simpático, gracioso y tal. Esto podría ser una colección de Boom, jajaja. Chiste malo, es una colección de Boom. Pero se va desinflando según va llegando hacia el final. Quiero decir, deja de ser ese TVO encantador, emocionante de personaje que está en una aventura personal para convertirse en una trama detectivesca de muy baja estofa. En el peor de los episodios de la peor de las procedimentales. Sí. Con lo cual, pues para cuando llegas al final, pues pierde mucho. Como digo, es como la sensación que te deja, hace que te olvides un poquito de las cosas que hace bien, que hace unas cuantas cosas bien, el TVO, pero te deja ese cuerpo. Wicked Things, número 1, de John Allison, Max Sarin y Whitney Cogar para Boom. Y vamos a acabar este listado de novedades de números 1 con X-Ray Robot, número 1 de 4, escrito y dibujado por Michael Allred con colores de Laura Allred. Es un TVO para Dark Horse. Pues sí, y como siempre que nos pasa con Allred, pues tenemos nuestros problemas. El TV es un TV de ciencia ficción en el cual un equipo de científicos está investigando una movida súper loca de ciencia ficción súper pop, lo cual es habitual y es muy propio del estilo del equipo. Y pues eso deriva en un follón súper loco y lisérgico. Hasta ahí pues ninguna sorpresa con las expectativas. El problema está en que la ejecución la he encontrado algo torpe, incluso para lo poco que me suele gustar Michael Allred. A ver, el TVO tiene varios, ¿cómo decirlo?, saltos a veces tonales e incluso de género que son un poquito extraños. Hay personajes cuyo comportamiento de base parece un poquito raro. Es como, y ahora de repente a este personaje le da un arrebato de este estilo que
parece... A ver, no voy a decir que esté totalmente fuera de lugar, pero es llevado un punto más allá de la reacción que uno podría esperar, que pues si toma un personaje, pues tendría, si un personaje reacciona de esta manera, va a hacer esto. Y dices tú, vale, sí, pero esto es demasiado poco. Póngame 2 tazas y media de esta reacción. Esto, bueno, vale, ¿qué más tenemos por aquí? No, pues después unas cosas de ciencia ficción y tal. Esto, bueno, vale, ¿y qué? No, pues unas movidas raras y tal y cual y... Bueno, vale, ¿y al final qué? Que es al final lo que a mí también más me ha dolido del TVO. Bueno, y al final, en el fondo no vamos a decir que sea una historia de superhéroes, pero no le va a andar muy lejos. Es extraño, porque normalmente... Pulp, si quieres, pero... Pulp, ciencia ficción, así un poco tal, pero... Es extraño, porque en lo que sí que confío que normalmente este equipo clave es cuando toca montar una secuencia loca, muy imaginativa, y cumpla, ¿no? Hasta ahí. No me suele hacer gracia su trabajo, pero normalmente confío en que en esa escena cumple. Y cuando en la última parte del TVO se ve que se va a dar ese tipo de escena, arranca, metes una splash doble, tal, es todo muy loco. Luego me parece que pierde el rumbo y no sabe muy bien a dónde ir y da tumbos hasta el cliffhanger, lo cual me ha desconcertado bastante. No me esperaba la torpeza que he percibido en esa secuencia de estos creadores, sinceramente. Pero independientemente de que esa secuencia la hubieran resuelto como si fuera plato de mi gusto, me iba a dar igual, porque no puedo con el acting de Michael Red. Quiero decir, sus personajes me parecen súper de mentira y no le entro al juego de su rollo pop, no, porque si le entrase al juego podría perdonar, entre comillas, perdonarle o tolerar según qué cosas que tal vez no me gustasen si entrase mucho al juego. Pero como ya de base no entro, todas las flaquezas o los problemas o las cosas que me incomodan del TVO me incomodan aún más. Y desde el momento en el que en cualquiera de sus viñetas no me creo a los personajes, todas las emociones están fuera de sí. Con lo cual, pues, desconecto del TVO muy rápido. A ver, si ya hemos dicho muchas veces que no es un estilo visual y de acting en general que nos guste demasiado el de Allred. En este caso en concreto también me parece que peca un poquito de no querer muy hasta el fondo con el género. Es como se da a entender, pasan cosas, pero en la parte final del TVO, para empezar, yo no he entendido la mitad de lo que ha pasado. Es como, pues no sé lo que está pasando aquí. Importa el cliffhanger, el resto son fuegos artificiales. Ya, pero... Quiero decir, si no voy a entender lo que está pasando, al menos quiero que sea interesante. Quiero que sea o visualmente interesante o narrativamente interesante, o que esté contado de una manera, no sé, atractiva, algo. Aquí, en este TVO tengo como 2 o 3 páginas de, pues, no sé, cosas que pasan. No sé por qué están pasando, no sé a qué está haciendo referencia, y al final pues alguien te dice, va, no te preocupes, esto es esto y lo otro, y ya está. Y ahora tira para adelante, porque te voy a decir yo de qué va esto, te lo voy a explicitar. Mira, aquí esto es un bocadillo que sale de mi boca, de este personaje, que te va a decir de qué va todo esto. Y dices tú, ¿pero qué me estás contando? Sí, es extraño. He dicho que me parecía que la secuencia final, lejos de ser inspirada, daba tumbos hasta el cliffhanger, pero bueno. No esperaba que el TVO me gustase, sinceramente. No iba a haber ninguna sorpresa si no me terminaba de entrar, pero este me ha dejado especialmente descontento. Hombre, tampoco me da pena, pero digámoslo también muy claro, o sea, como diría la palabra, el gusto estético que trabaja Allred y que le gusta, y el nuestro por alguna razón no encaja. Es decir, ya no es una cuestión de esto, me estoy acordando de la cantidad de gente que estaba encantadísima con el Estela Plateada de Slott y Allred y ¡buah! Una cosa maravillosa. Oye, pues era incapaz de pasar del segundo número. O sea, es como no puedo con esto, o sea, no sé qué es lo que pasa aquí, pero hay algo aquí que no.
A mí la mayor parte de sus recursos no me incomodan, la verdad, y que su aproximación sea normalmente tan consistente y tan propia, tan específica y tan inconfundible, lo aprecio un montón. Lo que me molesta es el acting. Es específicamente, llega hasta tal punto que no congenio nada con lo que hace. Ese aspecto específico de su enfoque el que me mata por completo. Sí, también creo que a mí me ha pasado con el tiempo otra cosa con Mike Allred, y es que estoy saturado, es decir, me saturé muy pronto de su estilo. Es decir, el contacto primero que recuerdo yo con Mike Allred lo tuve con una especie de tomito de los ex lo que fueran aquellos con asumo que Static Sex, Static Sex, que tenía un arco en el que salía el Doctor Extraño. Yo como me leo o me leía porque ya no me los leo, como me leía cualquier cosa donde saliese el Doctor Extraño, ¡boom! Venga, tráelo para aquí, y te lees 4 o 5 números dibujados por Allred con el Doctor Extraño hablando de hemorroides y cosas raras, y dices tú, no sé qué está pasando aquí. Y estos personajes un poco raros, pero bueno, al fin y al cabo, pues la una es una chica zombie y el otro es un hombre peludo, y no sé, no recuerdo quiénes eran los personajes. Lo que dices tú, bueno, pues tira millas, es un poco bizarro todo esto, pero pues así de entrada y por primera vez, pues a ver hasta dónde vamos. Y creo que ya con eso quedé ahito de Mike Allred. Supongo entonces, que cada vez que lo he visto no he conseguido abstraerme del estilo este que tiene, es como me puede un poco. Supongo que es tan característico y normalmente tan fijo con sus ideas que si no te entra bien solo ves sus trucos, por decirlo de alguna manera, y no ves lo que quiere hacer o no te interesa lo que quiere hacer. A mí por lo menos me pasa, pero yo te digo, me pasa con el aspecto ese específico. En el momento en el que entro y empiezo a ver el acting de los personajes, me desmorona porque no me creo el TVO. Sí, son un poco teatrales y un poco como a veces es una sensación extraña de telenovela, es fotonovela, sí. Exacto, es un poquito ese rollo de estás poniendo a maniquíes en posturas, pero en plan extremo, ¿no? Es como todo el mundo abre así como mucho la boca y los ojos y se lleva las manos a la cabeza y es como, pues no acaba de... Y entiendo que forma parte del tono específico que quiere darle al TVO. Sí, no es un accidente. No es un accidente, es que quiere que sea así. O sea, es decir, no voy a venir yo ahora a decir, no, es que Mike Allred no sabe dibujar. Hombre, no, joder, ¿cómo no va a saber dibujar? ¿Qué mierda me estás diciendo? Es decir, si todas sus obras funcionan básicamente, estéticamente, visualmente, de la misma puta manera, ¿cómo no va a saber lo que está haciendo? Lo que pasa sabe, es que a mí, pues, sabe lo que está haciendo. No me gusta, no me atrae. A mí me patea el hígado. ¿Qué se le va a hacer? X-Ray Robot, número 1 de 4. Michael Allred, Laura Allred para Dark Horse. Vale, pues hasta aquí lo que son las novedades, los números 1 de esta semana. Y vamos a entrar ya con los irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Vale, pues vamos a ir con los irresistibles y lo hacemos con el número 2 de 6 de Alienated, que este ha entrado directamente a los irresistibles sin pasar por la prueba del algodón de los números 2. Sí, por aquello también de querer ser breves, dado que ya tenemos unas cuantas novedades. Este era el TVO aquel en el cual pues 3 adolescentes se topaban con una movida bastante loca que les ponía la vida patas arriba y les tocaba lidiar con las consecuencias en este número 2. Y la verdad es que muy muy contento con cómo evoluciona el TVO porque añade más matices y más capas y más carácter a todo lo sucedido. Sí, la verdad es que es un segundo número
que tiene la virtud además de añadir bastantes cosas, porque la presentación que se hacía en el número 1 de los protagonistas estaba bien, pero tenía que ser necesariamente limitada. Aquí tenemos posibilidad de verlos un poquito más, de conocerlos un poquito mejor, y una cosa que me ha gustado mucho de este segundo número es que los personajes no se limitan a pasarse todo el número reaccionando a lo que había pasado en el 1 y entre comillas sin hacer nada. No, los personajes aquí también toman decisiones, probablemente también sean catastróficas. Y eso me gusta. Es como, no es una cuestión de, no es ese tipo de historia, o no parece de momento ese tipo de historia de los protagonistas se encuentran con algo o cometen un error o lo que sea y lidian con ello toda la colección o la miniserie, sino que pues les pasa algo y después todavía siguen haciendo cosas y probablemente esto sea una bola de nieve. Una vez más, hablamos de aquello en el número 1. Una vez más vuelven a tener el recurso del color, de asignarle un color a cada uno de los 3 protagonistas, que no solo en general es llamativo visualmente porque hace que el TVO sea muy variado, sino que además es útil cuando el TVO se pone raro. Con lo cual, de alguna manera, el TVO puede permitirse ciertas libertades visualmente hablando, a la hora de representar ciertas escenas, porque cada uno de los personajes tiene un color, con lo cual no hay manera de perderse, por decirlo de alguna manera. Sí, yo ya lo dije con el número 1, me parece que es uno de los recursos de la caja de trucos más sencillos y más básicos que hay, pero más efectivos también. Es como, vale, hombre, nadie te va a dar un Eisner porque has decidido que a cada personaje le vas a dar un color, pero joder, sirve a la historia de manera impecable. Sí, porque es terriblemente práctico. Eso es lo primero. Quiero decir, hace que el TVO sea mucho más sencillo y que no tengas que dar muchas vueltas ni entorpecer tu propio camino para encontrar soluciones a los problemas que te surgen cuando quieres cambiar la manera en la que cuentas una escena. Sí, no, y además te permite, antes hablábamos por ejemplo en el número de Outloud, como había algunos personajes que ocupaban toda la viñeta o se les veía solamente una cara o lo que sea y que a veces no se permitía abrir un poquito más el plano. Dependiendo de la circunstancia, si en este caso tenemos 3 protagonistas, hay algunas viñetas en las que realmente no hay manera de distinguir cuál de los 3 es cuál, porque el plano es muy abierto, porque hay mucha distancia desde la cámara hasta los personajes, porque obviamente no es lo importante verles a ellos en la escena, sino situarlos a dónde están. Este truco de que cada uno tenga un color te permite seguir los diálogos sin necesidad de saber exactamente, oye, esta figura diminuta de la derecha parece más un hombre o una mujer, y si es un hombre, ¿cuál de los dos? Es muy práctico, muy práctico. Y la historia, ya digo, sigue todavía complicándose, lo cual es bueno. Es como sí. También es un ¿cómo decirlo? Un indicativo de que los autores no tienen miedo. Quiero decir, no van a jugar solamente a una carta, a la carta de la cosa súper llamativa del número 1. Es como, no, vamos a seguir avanzando. Y eso está bien. Son 6 números, ha pasado un tercio, a ver a dónde va. Muy, muy contento, la verdad. Sí, señor. Alienated número 2 de 6. ¿Qué más hemos tenido esta semana? El número 16 de Captain Marvel, el final del arco este por el que estábamos ya empezando a cansarnos ya de a ver si se acaba. Pues sí, a ver si se acaba y por fin, pues puñetazos mediante, el arco acaba de manera más o menos sólida. La verdad es que ha sido un arco flojísimo que, a ver, de lo malo nos sirve para cimentar la perspectiva que se tiene sobre la protagonista, pero ha sido un arco en general bastante tedioso por ser repetitivo la mayor parte del tiempo, pero bueno, al menos han sabido resolverlo con dignidad y no perdiendo la perspectiva de lo que es importante en la serie, lo que es la protagonista y su círculo más cercano. Me da un poquito de pena que uno de los únicos aspectos del arco que me interesaba, que era la aparición de cierto personaje secundario que me cae simpático, se haya visto reducida a ser atrezo, pero bueno. Sí, a ver,
ocurre otra cosa también. Una vez que el conflicto, el problema está solucionado, el TVO te permite meterte un poquito en la cabeza de la protagonista y hay una serie de cosas que intenta venderte que para mí no se lo ha ganado. El clásico, ¡buah! Esto me ha forzado más allá y tal, de lo que nunca había tenido que luchar, o lo que en tiempos recientes había tenido que luchar. Esto ha sido una cosa como muy importante, muy no sé qué. Y es como, bueno, tú puedes querer vendérmelo como quieras, pero yo, que he seguido este arco, lo único que he tenido es cada número le pegamos a alguien y después una solución un poco chusca del asunto, que ha lucido porque son unos puñetazos más o menos entretenidos y tienes buenos artistas y pues queda resultón, pero no pretendas venderme que esto ha sido como un Rubicón para el personaje en el que pues ha aprendido y se ha redescubierto no sé qué, porque no. Porque no, realmente no. No, es decir, igual sobre el papel era una idea que pretendía eso, en plan, no, cada número y que tal que pelee con uno va a poner a prueba determinadas facetas de su personalidad o de sus poderes o de cómo se entiende ella. Igual sobre el papel podría haber sido la idea, pero no se ha trasladado al papel. Y se intentó, pero no había suficientes cantidades de captions en esos números, por mucho que las hubiese apaladas como para justificar todo eso. Al final todo ha sucedido más en la cabeza de la protagonista y supongo que en la cabeza del equipo creativo que en las páginas del TVO. Sí, supongo que sí. En fin, ya veremos cómo reinicia el siguiente arco y pues como con todo, si empieza a perder un poquito el norte, pues empezaremos a perder yo al menos el interés y pues no prometo nada. Aquí nadie está, salvo que le peguen el hachazo y a otra cosa. Más TVOs. Hombre, Guardians of the Galaxy número 3. Guardians of the Galaxy número 3, también conocido como el número raro, el número del interludio, que para alivio nuestro, sobre todo tuyo, Urquidi, Juan Cabal sigue en la colección, al menos el 4 y el 5. Que lo sepas. Bueno, eso está bien. Lo digo porque en este número de interludio, después de los sucesos del número 2, lo que tenemos son no tanto las consecuencias, sino los pareceres de según qué personajes con la situación actual. Algunos de los momentos derivados de lo sucedido en el número 2 y algunas de las cosas derivadas de lo que ha venido pasando en la colección. Y para ello tenemos a 4 artistas en este número para distintos momentos, incluso no necesariamente a veces la página completa, con lo cual queda un TVO extraño y heterogéneo, pero inventivo en cómo se aproxima a los problemas que tiene. Y la verdad es que para lo raro que me ha resultado, me ha gustado bastante. A ver, funciona bastante mejor de lo que a priori tendría derecho. Es como, pues esto, con tantos dibujantes distintos, con esta aproximación que va a ser mitad flashbacks, mitad sentimientos después de la situación y de lo ocurrido, mitad intentar dar un gancho para el siguiente arco o la siguiente historia, pues bueno, esto va a funcionar bastante mal y pues no, funciona moderadamente bien, lo cual pues ya es un triunfo. No deja de tener pues eso, pues ser un número bastante fragmentado, ser un número con distintos dibujantes, ser un número que igual alterna algunas escenas un tanto insulsas con otras que están muy bien. Bueno, a ver, no es el número 3 soñado por nadie en su colección, me imagino, es como... Bueno, esto igual tendría más sentido en el clásico interludio después de, no sé, una docena de números o una cosa así. Pero bueno, aquí el equipo creativo al parecer ya ha enseñado desde el principio que no tiene mucho interés en ir despacito. Va muy rápido, quiero decir, nos hemos comido a efectos prácticos un arco argumental en 2 números. Sí, por eso, cuando ya alabábamos la locura que suponían esos 2 números, pues es natural que en el tercero haga falta algún tipo de pausa y ya veremos cuál es el ritmo de cara a futuro. Pero no sé, me ha gustado cómo resuelve, según qué cosas me ha gustado la aproximación que tienen los distintos artistas a los personajes, y la verdad es que en general me ha hecho lo que decías, más gracia de la que debería, pero bueno. Bueno, no está mal. Guardians of the Galaxy número 3 y también el número 2 de 6 de Plunge, o Plunge, o... Sí. Plunge. Sí.
Ya hablábamos antes de esta colección, de la cual pues ya comentamos el número 1 con diverso entusiasmo, que en mi caso era bastante alto y en el tuyo bastante limitadito. La duda es, ¿estás más convencido ahora que con el número 1? No lo sé. Creo que voy a seguir leyéndolo. Pero creo que es más por una cuestión de sensación general que por nada concreto. Es como todavía a ratos me sigue cargando un poco el TVO, cargando casi más a posteriori que mientras lo estoy leyendo. Quiero decir, la gente habla mucho, hay mucho diálogo en este TVO, a veces no sé si innecesario, pero bueno, pero está bien llevado otra vez, y entonces pues bueno, me parece que tiene su interés. La trama, desde luego, estamos en el número 2 y sigue siendo misteriosa, sigue habiendo aquí cosas por resolver, lo cual pues puede hacer que como lector quiera seguir adelante. Hay una página en concreto, he de reconocer, que me ha dejado un poco fuera de juego, en la que directamente no he entendido muy bien qué es lo que ha pasado. Quiero decir, a ver, no he entendido, pero me ha parecido que la manera de contarlo era un poquito antinatural, es decir, había demasiadas cosas que contar en una sola página y pues se ha encontrado una manera creativa de que se pueda contar, pero no me ha gustado demasiado. Página 18 puede ser. Sí, correcto, la página 18, exacto. Sí, el TVO confía más de lo que tal vez debería en el poder de las calles del TVO y en el poder de la elipsis. Pero bueno, sobre todo porque es el tipo de recurso que aceptarías con más comodidad en un paso de página, de hecho casi con total naturalidad, pero aquí es extraño, sobre todo porque luego no mantiene el mismo ritmo a lo largo de la página. O sea, hay una elipsis bastante generosa en una secuencia rápida entre la primera y la segunda viñeta, pero luego no se repite ese mismo lapso de tiempo entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta, etcétera. Con lo cual deja una sensación rara, no la suficiente como para resultar peligroso para el TVO, por decirlo de alguna manera, pero sí que es una apuesta de las de... A ver, para mí el problema principal en realidad es que hay un personaje que está agarrando algo en la segunda viñeta, que te quedas un poco como, pero esto se lo ha hecho a sí mismo. No, hombre, no, pero si aquí el que llevaba en la mano era el otro. Entonces, esto que... y después llegas a la tercera viñeta y dices tú, bueno, ¿será que está intentando retirarlo? Vale, ok, pero la sensación primera es un poquito extraña. Ya te digo, es una cuestión de continuidad, de que es un salto bastante grande y que no está del todo bien resuelto, porque además hay un giro en la perspectiva. Pero vaya, no condenaré un TVO porque tenga un par de viñetas un poquito extrañas. Ya digo, no es un TVO, no es un TVO que me apasione, pero es un TVO que cuando me pongo a leerlo lo leo muy fácil, a pesar de todo, a pesar de sus diálogos bastante extensos y que son unas cuantas páginas también, pero no sé. Bien, vale, de momento está aquí, quiero decir, sigo manteniéndome pues porque tengo a Imonen y confío en que me sepa contar con cierta maña lo que me quieran contar. Yo me lo estoy pasando muy bien porque es exactamente mi rollo. Quiero decir, estamos ante una estructura relativamente clásica de terror extraño con elementos de ciencia ficción, en el cual está pasando alguna movida muy jodida y los personajes las van a pasar putas, y tira muchísimo de según qué clichés y qué tropos que me gustan, los utiliza de manera astuta, al menos por ahora, y los redondea con personajes muy llamativos, con lo cual estoy muy a tope. Pues bien, vale. Seguimos adelante. El número 4 de Red Mother. La colección de la cuerda floja, que bueno, pues está aquí porque pues nos hemos leído el cuarto número porque había mucha curiosidad. La duda es que está
A ver, no es que lleve tiempo viviendo de prestado, pero no hay número en el cual salgamos sin duda a decir, sí, esta colección, yo voy a seguir leyéndola, salvo que pase algo raro. No, cada número se ha tenido que ir ganando, y no con facilidad, el siguiente. La duda es, ¿este ha sido el último número? No lo sé, tío. Estoy igual con todos los números de esta puta colección. Es decir, me repatea hasta niveles insospechados todos los insertos que hace de lo sobrenatural en el TVO, que después prácticamente no tienen reflejo en lo que es la historia en sí de lo que le pasa a la protagonista. Estoy harto del asunto, pero es verdad que el final de este TVO me promete aclararme un poco las cosas ya de una vez definitivamente, pero me parece que es como si me estuviesen contando dos cosas distintas. Es decir, por un lado tengo una protagonista que está viviendo su vida, que me cae simpática, que me gusta cómo me lo cuenta, es decir, me gusta el estilo artístico del TVO, me parece que está bien, que es interesante. Después está la parte sobrenatural, por así decirlo, que me parece que de momento no es más que un pegote porque apenas está teniendo ninguna clase de consecuencia en la historia. Yo creo que he agotado mi paciencia por dos motivos básicos. El primero, me sigue sin convencer la necesidad que tiene de abrir el TVO de según qué manera, porque es un recurso que entiendo, es un recurso que me gusta, pero no es un recurso que me gusta cómo lo está usando, porque cuando solo lo repites de número a número, la periodicidad te destruye. Es un recurso que funcionará de maravilla en un TPB, pero aquí no funciona a la hora de repetir esa misma secuencia, bueno, esa misma evoluciones de esa secuencia número a número. Me hace mucha gracia, pero no funciona. Ese es un problema menor comparado con lo que comentabas, ¿no? Porque por cómo termina el TVO, ya en el siguiente tiene que... Yo ya no me lo creo, porque no es el primer TVO de esta colección que termina de según qué maneras, y secuencias como la que sucede al final de este TVO, aunque sí que es cierto que en menor intensidad, se vienen dando en la colección. Con lo cual, no confío en que esta sea la de verdad, la de ya sí que sí. Y después de haber ya firmado cheques de confianza desde el número 2, por no decir desde el 1, yo ya no puedo. Sí, no, te entiendo perfectamente. De hecho, una vez más, este TVO se ha beneficiado de que pues nuestra lista de irresistibles de esta semana es más corta de lo habitual. A pesar de todo, tenemos unos cuantos TVOs, pero es más corta de lo habitual. Y me da un poco de pena, ¿eh? Porque es lo que dices. La protagonista está realmente bien, visualmente es un TVO que funciona como un reloj, pero la trama está dando tantas vueltas y tantos vericuetos que le resta toda la tensión que pueda acumular y todo el drama que pueda tener la situación. Bueno, pues ya veremos si hay un quinto solamente por mi cuenta o desaparece completamente. Si no volvéis a saber de Red Mother, pues ya sabéis lo que le ha pasado. Más cosas con la R también. Runaways número 31, anteúltimo TVO que vamos a comentar. Y final de arco. Y final de arco, sí, de uno de los arcos más largos que ha tenido la serie hasta ahora, aunque bueno, el primer arco, por decirlo de alguna manera, los primeros dos arcos eran todo como una gran monstruosidad de arco, pero bueno, y lo resuelve con cierta tensión. Este es el primer número que me he leído esta semana, por aquello de que normalmente suelo leerlos un poco al azar o en orden alfabético. Me da un poco igual. Rara vez, salvo que le tenga muchas ganas a algo, le doy prioridad. En este caso, le di prioridad porque había miedito y ya veremos qué es lo que pasa en la colección más adelante, pero había tensión y la sigue habiendo. Y es un número que es una pequeña maravilla. Sí, la verdad es que habían hecho bastante bien el trabajo de crear incertidumbre en el lector. Es decir, cuidado aquí porque cosas pasarán. Y cosas pasan. Y cosas pasan, sí. Es cabrón y hila más fino de lo que esperaba. Pero bueno. También es verdad que se permite un cliffhanger así un poco out of nowhere. Bueno, no exactamente, pero sí. Pero tiene sus... Está bien, es gracioso. A ver, no out of nowhere, pero sí un poco de... Podríamos obviarlo, pero ¿por qué? Vamos a ponerlo. ¿Por qué no? Venga, si este arco es una fiesta. Sí.
No, he disfrutado muchísimo este número y bufa, tiene tensión, tiene momentos de decir ay, pero ¿cómo podéis ser tan cabrones? Me hace gracia porque al final, después de todo lo que lleva pasando en la colección y los tumbos que ha dado y todo lo que ha sucedido, no sabes por dónde te va a saltar el siguiente arco. Quiero decir, han pasado tantas cosas y muchos de los personajes han tenido tanto tira y afloja que no sabes cuál va a ser el siguiente problema que van a tener. Sí, creo que también otra cosa de la que se ha beneficiado al tener este arco, 7 números, es que ha permitido que los secundarios y los personajes nuevos realmente te lleguen a calar un poco. Que no importe lo que les pase o les deje de pasar, lo que al mismo tiempo amplía también el abanico de a cuánta gente puedes joder, por decirlo de alguna manera, y que al lector le importe. Sí. Es decir, no siempre hace falta, no sé cómo decirlo, no siempre hace falta que mates a Superman, puedes matar a Perry White y al lector le va a importar también porque joder es Perry White. Si has hecho un buen trabajo con Perry White, sí, desde luego. Exacto. Entonces ahí creo que el TVO ha ido trabajándoselo número a número. Es como a los personajes secundarios, a los personajes nuevos, en escenas, entre comillas, un poco sin que te dieras cuenta, hasta que dices, oye, estos personajes me importan todos. Quiero decir, no sé si son buenos, malos, regulares, si tienen razón o no, pero me importan todos. Y eso es también un punto muy a favor de cómo construyen sus historias, que no se trata de estos son nuestros protagonistas y solamente te importan ellos y como si arde Nueva York y tal, porque te da igual. Eso es. Y eso está muy bien. Vale, y de Runaways número 31, que ya veremos cómo sigue en su siguiente arco, nos vamos a X-Force número 9. X-Force, también conocido como las increíbles aventuras de estos putos tarados mutantes, que por si no había quedado claro a lo largo de la colección de que pues es gente con bastantes problemas y que están metidos en movidas muy locas y que la situación ahora encima es una chifladura y les toca encargarse de lo peorcito, directamente este TVO los mete en una de las movidas que habían quedado descuidadas, por decirlo de alguna manera, sino que además arranca con una secuencia que es demencia pura. Sí, me ha encantado esa escena del principio. Es una escena complicada porque, a ver, es inofensiva de por sí y luego cuando de alguna manera amplía la situación y te hace ver un poquito de qué va la escena y va de, pues eso, de cómo están pasando los personajes el tiempo en general en la isla, a veces acompañados, a veces en solitario, es cuando entra mejor porque el TVO va saltando de un personaje a otro y es cuando funciona. Pero claro, arranca el TVO tan loco que puede haber gente a la que le roce bastante. A mí me ha hecho gracia, pero porque están muy fatal los personajes y esta colección siempre tiene el tono un poco más arriba. Pero es una secuencia arriesgada. Hombre, Krakoa es un sitio ahora fantástico donde al parecer la gente puede beberse vasos con el careto de Apocalipsis. En plan, hombre, tiene el careto de Apocalipsis. Como, ¿quién no querría beberse? Barman, sácame un Apocalipsis. Y pues, sácame un Apocalipsis. La resaca es brutal. Sí, vamos, pero no, la verdad es que el TVO está bien. Quiero decir, sigue jugando con lo divertido que es ver a superhéroes un poquito más extremos, pues siendo un poquito más extremos. Al mismo tiempo sigue siendo una colección de amenazas más o menos claras y amenazas más o menos por descubrir, que pues tienes que cuidarte porque ahora hay que estar un poquito a la que salta, y la verdad es que funciona muy bien. Es un TVO extraño porque es plenamente consciente de que puede ser un TVO muy adolescente en ocasiones, muy muy chorra, muy violento por hacer la gracia, muy 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 tosco y muy burdo cuando quiere, pero no se lo cree del todo, no se lo tiene creído, es plenamente consciente de lo que está haciendo en cada escena. Con lo cual le funciona, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, cuando es hiperviolento, cuando los personajes son súper duros o mal encarados o se comportan de manera en ocasiones muy ridícula, si fueran una persona normal, lo enmarca de tal manera el TVO que le funciona, porque sabe lo que hace. Sí, y le viene como un guante el dibujo de Casar, o sea... Sí.
le va, y bueno, y el color también que le dan, claro, pero es como le encaja muy bien en ese tono de somos superhéroes, pero también somos un poco violentos y un poco sucios, un poco desagradables, un poco no querrías que existiesen en tu mundo en realidad, ¿no? Ese rollo de un poquito amenazantes, un poquito peligrosos. Eso está muy bien. Y después ya la verdad es que el cliffhanger me ha hecho mucha gracia. Las últimas dos frases, el paso de página me ha hecho mucha gracia. Sí, tiene una secuencia final en general potente. Sí, la verdad es que la he disfrutado mucho, la verdad. Oye, número 9 ya de X-Force. Increíble. Si te soy sincero, creo que es la colección que más disfruto después de X-Men, de las de mutantes. ¿Y quién lo diría? Ya, pero quiero decir, a ver, me gusta Marauders y tal, pero esta es más consistente, quizá. A ver, pese a los desvíos que esta colección ha tomado en ocasiones, con el número anterior, creo que fue con Coloso y Domino en solitario, bueno, en dúo y demás, es una colección tonalmente y más consistente, y pese a que tenga también un reparto amplio, con un rumbo más marcado. Marauders da muchísimos más tumbos, con lo cual, pues, si es más fácil que te pierda, por decirlo de una manera. A mí me gusta muchísimo, pero claro, al ser menos predecible, incluso en ocasiones, pues a veces te deja un poco descolocado, porque igual tú querías que continuase una trama del número anterior, o querías ver más a un personaje concreto y no te lo dan. Esta es más fija. Bueno, pues X-Force número 9, con esto llegamos al final del programa ya, y esta vez más que nunca decimos aquello de si todo va bien, porque aquí ya hay que empezar a meter fuerzas externas, conexiones de internet, programas que funcionen, grabaciones que no se jodan, etcétera, etcétera, pero si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.